Vamos arrancando poco a poco. Ya saben que la puerta va a estar cerrada durante un tiempo. Las rutas son esta tarde, no se equivoquen. Esta mañana vamos a intentar interactuar aquí todo lo posible. Ahora tenemos la primera aportación que va a intentar centrar la temática de las jornadas y luego ya tendremos un espacio seguramente mucho más amplio para poder dialogar. Siempre es complejo tomar la decisión de quién abre, incluso hasta de la mesa inicial, ¿no? Porque tenemos muchas personas a las que agradecer y con las que interactuamos habitualmente. Pero en este caso, teníamos claro que queríamos contar con un municipio, un ayuntamiento. Pensábamos que era importante que fuera un ayuntamiento ajeno a nuestra región, que nos sirviese como referencia, que pudiese contarnos cosas interesantes, que nos pudiese ayudar a pensar y a reflexionar, ¿no? Nosotros llevamos trabajando muchos años en este tipo de cuestiones y en el año 2012 nos enteramos que había empezando a funcionar una red de ciudades interculturales. Estaba empezando a dar sus primeros pasos. Y yo siempre digo, como somos un poco hocicudos por aquí, nos planteamos ir a una de las reuniones de esa red y cuando vimos la convocatoria, en el mapa apareció Guecho. No habíamos estado nunca en Guecho. Y nos fuimos a Guecho a presentar nuestra candidatura para formar parte de esa red, ¿no? Bueno, en Guecho descubrimos un municipio súper interesante, que había osado formar parte de esa red un año antes, en el año 2011, que se codeaba con municipios como Barcelona, Bilbao, San Sebastián y otros, y bueno, eso nos llamó mucho la atención desde ese momento, ¿no? Hemos vuelto a Guecho más veces porque seguimos ahora los dos territorios formando parte de esa red y siempre que vamos nos sorprende porque realmente las propuestas que tienen son muy interesantes, ¿no? Que haya seguido una línea de trabajo muy seria, muy rigurosa, que además no solamente nos ilumina a nosotros cuando hablamos de país, sino también obviamente a otros territorios de la Unión Europea, ¿no? Nos parecía interesante Guecho porque es un municipio de tamaño, para nosotros sería un tamaño medio grande, estamos hablando, Carmen, 80.000 habitantes, casi 80.000, ¿no? 80.000 habitantes, aquí sería algo así como Arona, Santa Lucía de Tirajana, así que estamos hablando de un municipio con el cual podemos hacer comparaciones, ¿no? Un municipio que experimentó, aunque me imagino que ella lo dirá mejor que yo después, un crecimiento demográfico importante en los años 60-70, igual que ocurrió en muchos municipios canarios, sobre todo de las islas capitalinas y de las capitales insulares en esa misma época, ¿no? Y bueno, un municipio que tiene una idea muy interesante de trabajo en estos temas, ¿no? Además vienen recomendados por diferentes personas con las que hemos ido conectando, ¿no? Dentro de ese municipio, obviamente, hay una corporación municipal y hay diferentes personas que se vinculan con las políticas que tienen que ver con la acogida, la inclusión, la convivencia intercultural y a veces sorprenden cosas, ¿no? Por ejemplo, que haya un área de cohesión social en un municipio, quizás sorprende cada vez menos en nuestro país, pero puede ser que para muchos sea sorprendente, ¿no? Bueno, Carmen Díaz Pérez, que me acompaña aquí hoy en esta mesa. Carmen, bienvenida. ¿Qué tal el viaje ayer? Bien. ¿Llegaste bien? Un placer. ¿Te están cuidando? Mucho. Sí. Me voy a llevar a Gladys porque da abrazos maravillosos. Vale, te alquilamos. Muy bien. Bueno, abrazos nunca faltan. Somos un territorio de acogida chulo. Carmen Díaz Pérez
la persona que lleva el área, la responsable del área de cohesión social, es educadora social, tiene responsabilidades de gobierno desde el año 2019, pero cuando nos la recomendaron, nos dijeron, es que Carmen tuvo una vida anterior. Claro, y a nosotros nos interesa sobre todo las vidas anteriores. Las vidas anteriores donde no tuvo responsabilidades de gobierno, ¿no? Y estuvo muy vinculada a las organizaciones sociales y esa vida municipal, ¿no? Que seguramente le ayudó mucho a plantear sus estrategias desde el punto de vista político, ¿no? Político, y además de ir conformando un área desde el punto de vista técnico, porque esa es otra de las cosas que nos gustaría reseñar quizás después, ¿no? Le hemos pedido a Carmen que reflexione sobre los retos y oportunidades de los municipios en la gestión de las migraciones y sus efectos, que no es nada. Le hemos dicho que tiene alrededor de 45 minutos para intentar que luego podamos hacerle algunas preguntas más y, bueno, van a tenerla aquí también durante las jornadas del Migrami para que puedan abordarla, hablar con ella y darle todos los abrazos que quieran darle. Carmen, muchísimas gracias por la respuesta afirmativa, por venirte, ¿no? Y por poner a Guecho en el mapa canario, que es lo que vas a hacer ahora. Muchísimas gracias. Es que ricasco. Bueno, estoy encantada de estar aquí, la verdad. Yo quiero agradecer la creación de un espacio de encuentro como este, ¿no? A la consejería de nombre largo, ¿no? Yo he reducido el nombre de mi concejalía, por decir, cohesión social, resume todo esto, ¿no? A todos los agentes colaboradores, a la FEM, al Observatorio Veraxe, a la Academia, y qué bonito, ¿no? Lo que habéis dicho de trabajar en conjunción las dos universidades públicas de La Laguna y de Las Palmas de la Gran Canaria, a todas las personas que estáis haciendo posible el programa Canarias Convive y, por supuesto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la acogida y a todas las personas que os estáis encargando de cuidarnos estos días, que lo hacéis muy bien y es muy calentito. Y, por supuesto, a Vicente, como director académico, a ti, en tu nombre, a todo tu equipo, ¿no? Yo vengo encantada desde Euskadi, estoy encantada de aparcar un ratito el frío en el norte, poder disfrutar de unos rayitos de sol y también, como no, del calor que suponen los vínculos humanos y los aprendizajes que surgen en espacios de intercambio como este, entre personas a las que nos preocupan y nos ocupan también las políticas de gestión de la diversidad. Me suele costar hablar y gestionar a ver qué tal se me da. ¿Quieres ponerte de otra forma? Aquí está, así. Sí. Vale. Sí. Si quieres por ahí pasando yo. Sí, no te preocupes. Yo quiero agradecer también que Migradmi haya puesto este año el foco en las políticas locales, porque la realidad migratoria impacta, como ya se ha dicho por parte de los representantes públicos, de forma muy importante en las calles, de forma directa, ¿no? A pie de calle, y por tanto el papel y la capacidad transformadora de los ayuntamientos es absolutamente clave, ¿no? Es verdad que no podemos actuar solos, también se ha dicho que hablamos de una cuestión de tal relevancia, de tal importancia, que requiere de la implicación de todos los niveles de la Administración y también del conjunto de la sociedad civil, incluida en ella, por supuesto, a las propias personas migrantes. Estoy muy agradecida por la invitación, vengo a compartir mi humilde conocimiento desde mi rol político, como vicealcaldesa y como concejala del área de cohesión social en mi municipio, que ejerzo desde el año 2019, y de la experiencia que en estos años pues, hemos venido adquiriendo en la ciudad a través de la gestión de las migraciones, de todas las personas que han llegado a Guecho y lo que seguimos aprendiendo, porque esto es un aprendizaje continuo, en un viaje constante y continuo hacia la ciudad intercultural que queremos ser. Es verdad que aquí estamos de muchos lugares diferentes, nuestros municipios son distintos, hoy hay muchas representaciones, unos se parecerán más en unas cuestiones, diferirán en otras, pero yo soy una firme y convencida de la importancia de generar y de participar en espacios de intercambio y de reflexión compartida como este, porque así lo he experimentado, a través de mi experiencia y de mi participación en encuentros político-técnicos, donde se aprende muchísimo en varias ocasiones en los últimos años, gracias, como se ha dicho, a que Guecho pertenece a la RECI, a la Red de Ciudades Interculturales Española, que sin duda para nosotros ha sido fundamental en este recorrido, diría que imprescindible.
Y antes de asumir responsabilidades de gestión pública, como decía Vicente, pues yo venía trabajando en el tercer sector social, en una entidad local que venía realizando fundamentalmente proyectos de acogida y de acompañamiento a personas migrantes, lo que me ha ayudado de una manera importante a llevar esa perspectiva y esa mirada a la responsabilidad pública, pero sí me parece importante explicar e indicar que yo soy una representante pública y en ningún caso una experta en la materia, que todas ellas disfrutaremos mucho mañana, ¿verdad? Yo os presento a mi ciudad, que es un poco a lo que he venido hoy, ¿no? Guecho es un municipio costero del área metropolitana de Bilbao, de Vizcaya, del País Vasco, con un carácter eminentemente residencial, una economía basada en los servicios, una apuesta por el desarrollo estratégico de ámbitos del turismo, el bienestar, el deporte, la vida saludable, además también de la industria cultural y creativa, y estamos también desarrollando una actividad socioeconómica ligada a la lámina de agua. La población de Guecho asciende en estos momentos a casi 76.000 habitantes, datos del año pasado, siendo un 12,2% el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera, alrededor de 9.300 personas. Pertenecemos al área metropolitana del Gran Bilbao, que en su conjunto tiene 1 millón de habitantes. Somos la quinta ciudad de Euskadi en volumen de población, la segunda después de las 3 capitales de provincia. Y venimos sufriendo un importante descenso de población en los últimos 20 años. Estamos siempre entre los 10 municipios de España que más población pierde desde el año 2005. También tenemos una característica y es que nuestra población está muy envejecida. Casi el 30% de nuestra población tiene más de 65 años. Y la población nacida en el extranjero, como os decía, es un 12,2% en este momento, aunque por supuesto la diversidad es muchísimo mayor. Para que veáis ese cambio, pues en el año 2000 no llegaba al 2%, ¿no? Digo que la diversidad es mucho mayor porque cada vez es más compleja y, por tanto, se hace más difícil esas miradas iniciales que podíamos tener de nosotros y ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, más del 30% de nuestros hijos e hijas cuentan al menos con un progenitor de otro origen nacional. Cada vez hay más identidades múltiples, personas que han nacido aquí y tienen padres y madres a su vez de distintas culturas. Por tanto, este 12,2% nos da un dato que es relevante, pero no es el único dato a tener en cuenta para entender la diversidad en su conjunto, ¿no? La carestía de la vivienda es una triste característica de nuestro municipio, en este contexto que vivimos todos, ¿no?, de actual crisis de vivienda. El precio medio de una vivienda media en Guecho, en datos del año pasado, ronda los 400.000 euros en la compra y el alquiler cerca de los 1.500 euros, ¿no? Es una cuestión pues, muy preocupante en estos momentos para nosotros y que impacta también en la cuestión migratoria. Una de las características de Guecho es la alta renta per cápita, es la 6ª ciudad del Estado en los últimos datos, aunque ha sido la 3ª. Bueno, nos movemos en esta horquilla, en este tiempo. Creo que decía que tenemos una población muy longeva, muy envejecida. Aquí está, ¿no? Sí. Población con alto porcentaje de formación superior y de empleos de alta cualificación, con la tasa más baja de paro de Euskadi y, por tanto, todos estos condicionantes lo que hacemos es tener una alta demanda de cuidados por esta población envejecida y también por esa capacidad de rentas altas de muchísimas familias que recurren a la contratación de empleadas del hogar. Esto ha sido así históricamente en Guecho, aunque ha ido cambiando el perfil de esas mujeres en el sector de los cuidados. Hasta hace 20-25 años las mujeres eran autóctonas de la margen izquierda del Nervión, una comarca de tradición obrera que recogió las fuertes migraciones del desarrollismo español, de Extremadura, Andalucía, como mis propios abuelos y abuelas, pero también de Galicia, de Cantabria y de otras muchísimas zonas de Castilla y León. Y ahora este nicho de empleo está ocupado por mujeres, en más de un 98% son mujeres, más del 95% de ellas son mujeres migradas y de esas mujeres migradas el 40%, según estudios municipales que hemos hecho tras la pandemia, se encuentran en situación irregular de extranjería. Por tanto, una mayor vulnerabilidad, ¿no? Hay un dato importante que destacar y es que Guecho representa, por supuesto en términos relativos, el municipio con más altas de la Seguridad Social de empleadas de hogar del Estado.
La llegada de personas de origen extranjero se aceleró de 2003 a 2008, coincidiendo con el aumento de la bonanza económica. Posteriormente, con la recesión económica, se ralentizó esa llegada de personas del extranjero. Incluso en el bienio 14-16 se experimentó un crecimiento negativo de población de nacionalidad extranjera. Y con esta mejora de los índices macroeconómicos, pues los flujos migratorios de nuevo han vuelto a reavivarse y nos hemos recuperado de la situación de la pandemia, ¿no? Aunque veis que es importante la llegada de personas, no estamos consiguiendo paliar la pérdida de población que tiene que ver con estos datos que os decíamos, ¿no? de la carestía de la vivienda privada, de la falta de vivienda protegida y con el crecimiento también de municipios colindantes que están emergiendo, están creciendo, están ofreciendo vivienda más asequible y entornos amables, ¿no? Los datos nos dicen claramente que en Getxo se produce un éxodo juvenil en edad de emancipación, que a su vez también es bastante tardía. Hasta el año 2003 la comunidad extranjera estaba representada por comunidades europeas arraigadas, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña. Se inició la llegada de personas extracomunitarias a partir del año 2003, a la par que en el resto del Estado, ¿verdad? Y han mantenido un crecimiento gradual y sostenido, aunque destaca claramente, quizá por esos nichos de empleo que tenemos, la población latinoamericana, que supone más de la mitad de la población extranjera empadronada en nuestro municipio. Y es relevante, aunque ha descendido su peso en los últimos años, pues lo que os decía, ¿no? La presencia de personas de regiones de nacionalidades europeas que no existe en otras comarcas de Vizcaya, que es algo muy característico de nuestro pueblo. Destaca también la población asiática, que tiene un porcentaje en torno al 11-12% del conjunto de la población, la comunidad filipina. Y la comunidad filipina en Getxo es la comunidad más importante de Filipina en Euskadi, y eso también tiene que ver con el ámbito de los cuidados, porque siempre han sido pues, muy demandadas las mujeres filipinas en el ámbito de los cuidados en Getxo, ¿no? A 1 de enero de 23, 7,5% de la población empadronada es de nacionalidad extranjera. Si sumamos a estas personas de nacionalidad extranjera la población de nacionalidad española en la actualidad, pero que ha nacido en el extranjero, ya son casi el 5%, observamos ese dato del 12,2% de las personas del municipio que tienen origen extranjero, pero que han nacido en otro lugar. Y entonces cabe preguntarnos cuándo dejan de ser extranjeras, al de un tiempo que vienen, cuando deciden quedarse, cuando hacen de la ciudad de acogida su proyecto vital, cuando se nacionalizan, sus hijos e hijas que nacen en nuestras ciudades, quienes nacen entre nosotros, ¿no? Y cuando nosotros y nosotros dejamos de leer también a estas personas como extranjeras y cuando la variable de extranjería les atraviesa en clave de desigualdad, ¿no? ¿Hasta cuándo? Yo creo que son preguntas que debemos hacernos de forma constante. Luego, la realidad cultural es otra historia, es mucho más diversa de lo que a priori podemos extraer de estos datos de nacionalidad. Por áreas geográficas veis que destaca el peso, como decía, de la población latinoamericana, que supone casi el 55,7% de la población empadronada en el municipio, que ha aumentado ligeramente su peso en el último tiempo. Y es relevante la presencia de personas de nacionalidades europeas y también asiáticas, como os decía, ¿no? Pero si veis en la gráfica de al lado, la variable de nacionalidad, utilizamos la variable de nacimiento y entonces vemos que el peso de la población latinoamericana es mucho más importante, ¿no? Sube 10 puntos más. Y tiene que ver con ese efecto de las nacionalizaciones, ¿no? Y observar también quién tiene esos recorridos, qué colectivos tienen esos recorridos más fácil, cómo se producen, quién tiene más dificultad. También es importante a la hora de trabajar con todos ellos en clave de inclusión. El nicho de empleo de los cuidados ha permitido muchas regularizaciones de mujeres, fundamentalmente latinoamericanas, y con ello procesos de adquisición de la nacionalidad española. Y el peso de la población latina en Getxo es diferente que en el resto de Vizcaya, donde hay más población de Europa del Este y también más población africana que en nuestro municipio. Yo siempre he escuchado al sociólogo Xabier Ayerdi, nuestro sociólogo vasco, decía que tenemos la migración que necesitamos,
que si lo pensamos un poco, tenemos familias de clase media, con necesidades de clase media, de cuidado, de atención a familiares, y un sector de servicios que es cubierto en gran medida por la población extranjera. Y eso sabemos que irá más, porque la migración, que empezó a crecer de forma paulatina hace algo más de 2 décadas, hoy sabemos que no es una coyuntura, que es estructural, que sigue creciendo. Y hay que pensar en la clave de cuidados, que si todo esto lo tuviéramos que pagar en forma de residencias, de políticas institucionales, probablemente nos encontraríamos con una solución a priori insostenible, ¿no? Así todo de pronto, ¿no? Porque siempre resulta mucho más barato y mucho más rápido transnacionalizar los cuidados que invertir desde lo público en el nivel que se necesita, ¿no? Que es mucho. Y además, socialmente vivimos un cambio lento pero firme y tiene que ser más rápido, de que no recaigan los cuidados en las mujeres de la familia de forma exclusiva y que les impida y les impacta en su vida y les impida su incorporación laboral, como ha sucedido en todas las décadas anteriores, ¿no? Por tanto, una reflexión importante: ¿qué hace posible que podamos mantener este nivel de bienestar? Pues claramente nuestro pueblo, claramente gracias en gran parte a la población extranjera. Muchas veces hemos reconocido a las mujeres que viven con nosotros en Getxo que sin la contribución de las mujeres migradas que trabajan en el ámbito de los cuidados en nuestro municipio no podríamos levantar la persiana cada mañana, aunque sigue siendo uno de los sectores más precarizados y más vulnerabilizados. Pues con los estudios que hemos venido realizando hemos detectado situaciones y hemos lanzado campañas. Por ahí he dejado en la entrada alguna campaña informativa de las últimas que hemos hecho, de los guantes, ¿verdad? Porque bueno, todavía detectamos bolsas muy importantes de precarización, de no respetar las normativas que se van creando a nivel estatal, que aunque hayan avanzado, pues todavía hay una vulnerabilización enorme con estas mujeres, y fue muy duro en la situación de pandemia, ¿no? Entonces, siempre hemos venido trabajando mayoritariamente en esta clave porque es una de nuestras características más importantes, ¿no? Pero, como decían antes, la realidad cambia, las necesidades, aparecen nuevas necesidades, aparecen nuevas poblaciones, tenemos que estar muy atentas a todos, y hay una cuestión que nos está costando mucho ver en este momento. Vizcaya tiene un sector industrial muy importante que, debido al reto demográfico, está empezando a tener problemas graves para cubrir las vacantes laborales que se están produciendo en distintos sectores. Os decía que somos una población muy envejecida. Hace unos años, de forma más importante, a partir del año 2018, están llegando, como a otros lugares, como a otras ciudades, como a otras regiones, como aquí pasa de forma importante, jóvenes de Marruecos. En muchos casos, con una gran motivación para trabajar, con estudios de bachiller, muchos de ellos, y en algunos casos también con estudios universitarios iniciados. Y lo que les estamos ofreciendo mayoritariamente como sociedad de acogida son los márgenes, porque no estamos siendo capaces de desarrollar políticas de acogida específicas desde el conjunto de las administraciones de forma multinivel. Juega un papel importante la falta de marco autonómico legal en materia de acogida. Todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora no recoge esta perspectiva, no recoge esta vulnerabilidad mayor. Y esa no incorporación de la perspectiva de acogida a la vivienda, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales y, por supuesto, al empleo, porque, claro, para estos jóvenes pues no se activa ninguna medida de protección temporal, ¿verdad? Pues, bueno, de esto hablaremos luego, hablaremos de los jóvenes, porque sí quiero contaros las recientes experiencias que venimos trabajando en los últimos años. Sí creo que es interesante que hablemos de esa respuesta comunitaria en la acogida de este colectivo en el municipio, que nos ha permitido desarrollar itinerarios con ellos, itinerarios de inclusión a nivel municipal, y que estoy segura que nunca se hubieran dado si no se hubiera trabajado a lo largo de estas 2 décadas de forma importante el desarrollo comunitario como se ha hecho en este tiempo. Siguiendo con la panorámica, veis que Paraguay es la nacionalidad más importante en estos momentos, representa un 10% de la población, después Bolivia, después Honduras, después Colombia, Rumanía, Nicaragua, pero no siempre ha sido así.
En años anteriores disminuye el peso de nacionalidades latinoamericanas como Bolivia, que fue de las primeras que llegaron, frente a otros orígenes latinoamericanos que han ido llegando más tarde, ¿no? Como Honduras, Colombia, Nicaragua, y que siguen aumentando de forma importante su peso relativo. Y en estos 16 países representados hay 7 nacionalidades latinoamericanas, 6 europeas, también con Rumanía al frente, y 2 asiáticas, la filipina y la china, y solo una africana, Marruecos. Cabe señalar también un ligero aumento de la población ucraniana, y Getxo es un municipio especial en este sentido, la población que se ha empadronado en el municipio. No en vano hemos sido el municipio vasco que más personas ucranianas acogió en la primera etapa de la guerra, no desde una iniciativa municipal, os tengo que decir, sino completamente comunitaria. Y veremos después que este hecho también ha estado muy relacionado con esa capacidad comunitaria, con ese engrasamiento, ¿no?, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y porque las cosas no suceden de forma casual. Aunque veremos que la solidaridad con las familias ucranianas fue muy grande, también fue impulsiva, desorganizada. De pronto teníamos personas que iban a buscar a sus familias en coches. También incluso se fletaron autobuses para ir a buscar así a lo loco a personas. Esto nunca nos había pasado antes, el despertarse esta ola de solidaridad. Es verdad que la realidad era propiamente muy dura, ¿no? Hemos tenido familias, muchas familias, incluso el Gobierno vasco ha tenido que colaborar con nosotros, que acogieron durante estos meses a familias ucranianas en sus propias casas, de una oleada de personas voluntarias para clases de castellano, para acompañar en su tiempo libre, para jugar con los peques. Llegaron muchísimas personas voluntarias nuevas que hemos tenido que organizar y trabajar con el Ayuntamiento y con las entidades, y que ahora, cuando muchas de las personas ucranianas han vuelto, acompañan y permanecen acompañando como personas voluntarias a los jóvenes de origen marroquí. Es interesante, no sé si veis muy bien estos datos, pero os explico, observar la tasa de feminización de la población según su origen nacional en el momento actual y en la comparativa con los años anteriores, ¿no? Hablaba antes del caso de Bolivia, que durante mucho tiempo fue la nacionalidad más representada. En el año por ciento suponía el 25% de la población migrada, y hoy es solo el 7,9%, ¿no? Su población hoy es paritaria, pero no lo era en el año 2013, donde era mayoritariamente femenina, como ocurre hoy pues, con Honduras, con Paraguay, con Nicaragua, con unas tasas de población femenina muy altas, ¿no? Observamos, por tanto, que primero llegan las mujeres, en lo que hablábamos de esa transnacionalización de los cuidados, a este nicho de empleo, y que a medida que se consolida ese proyecto migratorio del empleo, a través del empleo, la regularización, todos esos procesos de incorporación reagrupan a sus familias, y las poblaciones de estos colectivos, por tanto, se van haciendo más paritarias. También observamos que tras años de asentamiento, donde viven con muchas dificultades, en habitaciones, en viviendas compartidas, las familias que van mejorando su posición económica salen de la ciudad, muchas de ellas a otros municipios colindantes con vivienda más asequible, aunque sigan trabajando en Getxo, como indica claramente el hecho de que seguimos perdiendo población, y también en el caso de esta población de origen boliviano, por ejemplo. Pero no hay esa paridad en el caso de la ciudadanía que llega de Marruecos. Es verdad que tenemos un núcleo pequeñito de familias marroquíes con hijas e hijos, pero, como os decía, desde 2018 llega un incremento importante de jóvenes. Chicos, en su mayoría, sin referentes familiares, que si bien no es importante en porcentaje poblacional, no representan para nada un alto porcentaje poblacional, sí requiere una mayor intervención por su situación de vulnerabilidad. Ya que no hay nichos de empleo en estos momentos que acojan a esta población, que permanece durante periodos muy largos desde su llegada, en los que desconocen el idioma, en los que se encuentran en situación irregular de extranjería, ¿no? Esta población no tiene, como han tenido las mujeres latinoamericanas, encaje en el empleo doméstico. Es más difícil que encuentren nichos de empleo de actividad sumergida, porque estos son reducidos, y también por la estigmatización que sufre y que padece este colectivo, por lo que aumenta claramente su vulnerabilidad. Y en estos momentos nos supone un gran reto, ya que soportan situaciones de sinhogarismo, de exclusión residencial grave, y también por ello de riesgo de exclusión, que dificultan cada vez más sus procesos de incorporación.
Es una cuestión muy dura que tiene un alto impacto en clave de deterioro humano, físico, mental y que no debería suceder en las sociedades opulentas en las que vivimos. Hay un estudio del Observatorio Vasco de Inmigración de Ikuspegi, creo que es del año 2018, que refleja muy bien cuál es el sentir de la población vasca, donde en una escala de percepciones situamos, por ejemplo, a las personas de Argentina como las más queridas, las más cercanas a nuestra cultura, a la que le siguen otros países europeos y también otros países latinoamericanos, y sitúa a las poblaciones del Magreb como las que nos causan mayor rechazo y mayor desconfianza. También en esta cuestión hay un importante componente religioso, de islamofobia, de rechazo por miedo, en muchos casos. Por tanto, aquí tenemos una tarea importante de acceso a derechos, de puesta en marcha de estrategias que combatan el racismo, porque nos va en ello, nos estamos jugando la cohesión social, además, por supuesto, de los derechos humanos de estas personas. Yo creo que tras estas pinceladas de la realidad migratoria de Getxo, de su dinámica migratoria, de su potencial atractivo, así de sus rasgos de diversidad cultural, podemos concluir, así como primera conclusión, que es importante, es muy importante, es imprescindible conocer y analizar los datos de forma constante, que nos permitan pues, aproximarnos a interpretar la realidad de una forma lo más certera posible para poder aplicar políticas de gestión de la diversidad. Nosotros realizamos panorámicas cada 2 años y también estudios específicos, por ejemplo, del impacto del euskera en las niñas y niños migrantes, de cómo se distribuyen en los diferentes centros educativos, en qué modelos lingüísticos escogen las familias, la situación de las mujeres que trabajan en el ámbito de los cuidados, múltiples estudios que nos ayudan a comprender qué sucede, cómo evolucionan las cosas con los distintos colectivos. Getxo pertenece a la RECI y dice sobre nosotros, la RECI en su web, que os invito a visitar, ciudadesinterculturales.com, que en el año 2004 se creó la Unidad de Inmigración e Interculturalidad en Getxo, con vocación de intervención transversal y de asesoramiento municipal en materia de inmigración y de gestión de la diversidad. Además, el Ayuntamiento de Getxo participa desde el año 2004 en la red de acogida municipal a personas extranjeras, promovida por la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco, dentro de la comunidad autónoma, y desde el año 2011, como se ha dicho, en Intercultural Cities, del programa del Consejo Europeo, dentro de este marco de la red estatal de la RECI. Esto es así, pero yo, si tengo que hablar del proceso que nos invitaba Vicente a reflexionar, esa toma de conciencia de Getxo en relación con la movilidad humana, pues tengo que decir, tengo que expresarme en términos menos técnicos y más profanos, si me permitís, ¿no? Mis percepciones son que vivimos esa etapa inicial, no solo en Getxo, también de carácter general en los municipios de alrededor, con cierto desconcierto, con cierto shock a nivel social. Estábamos quizá personas más abiertas o convencidas, personas que menos, ante una realidad poblacional cambiante que no habíamos vivido antes, que pensábamos en aquel momento que podía ser coyuntural y que producía también cierto desconcierto en el ámbito político y que fue en aquel tiempo el Gobierno vasco, años 2002-2003, quien tomó la iniciativa y empezó a desarrollar acciones básicas que tenían que ver con ofrecer a los ayuntamientos financiación para la incorporación de equipos técnicos especializados y también para el desarrollo de programas y de actividades de planificación a través de líneas de subvenciones directas. La acogida a estos programas de financiación fue heterogénea, fue desigual, fue minoritaria también, aunque sí tuvo cabida en grandes núcleos de población como fueron Bilbao, Barakaldo, Donosti, que también, además, y yo creo que incluso por ello, son ciudades RECI, son las ciudades RECI vascas, ¿no? Pues son las que somos. También el ser ciudades RECI y recibir el impulso constante de la red ayuda claramente a continuar en la apuesta de invertir en esta política pública, ¿no? Creo que el gran acierto de Getxo, al igual que de estas ciudades vascas que he citado, fue unirse a esta red de acogida que impulsó el Gobierno vasco. Fue una suerte, además, el impulso, el acierto y la dirección que le imprimió el responsable técnico que llegó a Getxo para desarrollar esta labor. Esto también es una clave imprescindible. Sin equipos técnicos no podemos.
Este personal tenía una gran capacidad de saber aprovechar cada oportunidad para generar movimiento comunitario. Este personal técnico, como digo, ha sido clave porque tenía más que voluntad, creía en ello, ha tenido pasión y porque además trabajaba sobre un modelo. Y esto es clave, ¿no? Desde la improvisación, desde actitudes buenistas que nos hacen falta, desde el convencimiento, pero desde el modelo y desde el conocimiento técnico. Yo creo que ese conocimiento técnico también es fundamental. Aquí trabajáis en Canarias de la mano de la academia, de la universidad, y eso hay que ponerlo en valor, que se den esas sinergias entre el personal técnico y el personal político de las instituciones, entre el sector, el tercer sector social, entre la academia. Yo creo que sin duda el mejor marco posible, y os miramos y os observamos y vemos lo que hacéis. Como el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural para este periodo 24-27, que supone poner el foco en ámbitos claves como la atención humanitaria, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la convivencia intercultural, la lucha contra la discriminación y también la participación social. Yo creo que se ha trabajado con una metodología que también observamos, una metodología participada muy interesante, con un enfoque ligado a los derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 y también muy ligado a la realidad, a las competencias que se recogen en el marco jurídico. Y sin duda aprendemos unos de otros y sin duda aprendemos de vosotras y vosotros. A veces parece que las transformaciones son pequeñas, pero si nos multiplicamos, si transformamos en cada barrio, en cada ciudad, conseguimos transformar a nivel global. Ese es el poder que tienen los ayuntamientos, de los cabildos, de los gobiernos regionales. Yo podría contaros, no de forma resumida, cuánto ha pasado en este tiempo, porque han pasado muchas cosas, muchas cosas. Bueno, aquí recogía un poco esas ideas, ¿no? Ideas fuerza de la red, pero sí que os quiero hablar de esta clave de dinamización comunitaria. En estos años se fueron constituyendo distintas asociaciones de personas migradas, algunas por orígenes culturales, otras más generales dedicadas a ámbitos culturales, deportivos, o de mujeres migradas que trabajaban en el ámbito de los cuidados y también de entidades locales del tercer sector social, que fueron desarrollando pues, su labor dirigiéndose a esta población en ámbitos de acogida y de inclusión. Esta es una de las cuestiones fundamentales que yo siempre le he oído a Carlos Jiménez, que creo que está hoy por aquí, nos acompaña, de qué participación se requiere para que la acción municipal suceda. Una es que las personas inmigrantes sean protagonistas y otra es que haya una estrecha colaboración con el tejido asociativo, con las ONGs, con las entidades sociales y con ser capaces también de llegar a más ciudadanía que igual no está asociada, pero que es solidaria y que va a colaborar en esto, ¿no? Creo que tras esa fase de desconcierto inicial que os hablaba a nivel institucional, también la parte política ha ido tomando conciencia, ¿no? Desarrollando conciencia en torno a la necesidad de desarrollar políticas de gestión de la diversidad. Sí recuerdo que hemos tenido altibajos y amenazas, tiempos donde no se podía, por ejemplo, nombrar la palabra acogida, porque había algunos discursos que defendían que generaba cierto miedo político, que si se hablaba de acogida podía generar percepciones de efecto llamada, esto que oímos tantas veces, ¿no? Hemos tenido debates en todos estos inicios de posibles amenazas como la pérdida de la identidad cultural propia. Esto es una cuestión muy arraigada en Getxo, su impacto en el uso del euskera, pero lejos de contraponernos, lo que hemos hecho es crear espacios para trabajar la reflexión a nivel comunitario, aprovechando toda clase de oportunidades. Creo que toca decir, igual para entender, una pincelada para entender mejor nuestro contexto político, que Getxo es un municipio de fuerte tradición nacionalista vasca. No en vano, el Partido Nacionalista Vasco ostenta la alcaldía desde el año 79, aunque en algunos periodos ha formado gobiernos de coalición. En estos 3 últimos mandatos consecutivos con mi partido, con el Partido Socialista, también con mi partido en otros momentos de la década de los 90 y en un único mandato con Izquierda Unida. Y se da también una diferencia en Getxo con respecto al resto de municipios de Euskadi, y es el importante peso político que tiene el Partido Popular de representación
educación, que siempre ha sido la segunda fuerza y que tienen una importante tradición en nuestro municipio. Por tanto, podemos decir que Getxo es un municipio de ideología mayoritaria conservadora, con arraigo de las convicciones religiosas católicas, con fuerte tradición nacionalista, aunque también es un municipio diverso, donde ninguna fuerza ostenta mayorías absolutas desde hace muchísimos años y que, por tanto, tenemos una fuerte tradición de diálogo entre diferentes que permita la gobernanza. Y esto es un poco el clima político en el que nos movemos, ¿no?, que ha permitido que la cuestión migratoria no sea un tema que se haya utilizado como un arma arrojadiza, que no ha formado parte en estos años de la beligerancia política municipal para nada y, por tanto, nos ha permitido que hayamos podido avanzar en la construcción de la ciudad intercultural que queremos ser. Aunque luego contaré también que está cambiando esta situación con la llegada de los jóvenes de Marruecos, porque esta vulnerabilidad, en realidad, personas vulnerables somos todas, ¿no?, pero esta vulnerabilización supone todavía un reto mayor, ¿no? Os decía antes que el técnico supo aprovechar muy bien esta oportunidad y ha trabajado de forma importante la transversalidad, consiguiendo introducir la perspectiva intercultural en las acciones de distintas áreas municipales que aún perduran. En Getxo hay tradición de festivales musicales internacionales consolidados, Getxo Folk, o iniciativas culturales muy relevantes como Getxo Foto, que han sido muy bien aprovechadas desde la transversalidad por el área de inmigración e interculturalidad. Recuerdo los inicios en los que en Getxo Folk había un escenario donde se crearon las terrazas del mundo, se ofrecían comidas del mundo, en las que las personas de las distintas entidades, tanto de personas migradas como de apoyo a estas entidades, participaban en la gestión, en la elaboración y con ello también facilitaba la recaudación para luego poder desarrollar sus propias actividades comunitarias, ¿no? El conjunto de la ciudadanía acudía con muchísimo agrado a estos espacios, a consumir estos platos de gastronomías del mundo y por allí, tú estabas allí degustando los platos y aparecía nuestro técnico, Ekain Larrina, que muchos le conocéis, y Gerardo, que también le conocéis, y otros, ¿no? Y otras personas se sentaban contigo y te hablaban de la estrategia antirrumores mientras comías algo y te invitaban a participar en las acciones, ¿no? Yo creo que la construcción, eso fueron los inicios, así es como yo lo viví, pero la construcción comunitaria se puede, hay que creérsela. El técnico salía constantemente del despacho, ¿no? Visitaba entidades, se interesaba por lo que hacías. En ese momento, en esos años, yo estaba en la entidad. Te presentaba constantemente a otras personas que hacían otras cosas. Te llamaba para compartir espacios de reflexión. Y en poco tiempo conseguimos conformar una comunidad cada vez más organizada en torno a la defensa de la construcción de los valores de acogida, de reconocimiento de la diversidad, de empezar a entender que la diversidad podría ser incluso una ventaja para nuestro municipio y de querer propiciar también relaciones interculturales, porque además lo pasábamos bien. Y percibías cómo con los vínculos humanos pues, desaparecían muchísimos de los estereotipos previos y construíamos también una mirada distinta, con una identidad compartida. A ver, por supuesto, todo esto no sucede de un día para otro, ni todas las personas del municipio, ni mucho menos, pero sí se ha generado algo más que un clima, algo más que una red, que podías estar más o menos dentro, pero que si no conocías a alguien, pues algo te llegaba, ¿no? Lo que se define muy bien como ejemplo a la teoría de los 3 círculos de Marchionni, ¿no? La parte del núcleo, la parte de las colaboraciones parciales y luego todo ese núcleo más grande de todas las personas que de alguna manera les llega toda esa información. Yo creo que es importante destacar otra cuestión que es necesaria, que hubo liderazgo político. Además, en la figura del alcalde de entonces, de Imanol Landa, que acudía a eventos, a jornadas, a charlas, a encuentros. Fue una época de muchísima actividad. Aunque yo creo que se vivía un poco aún en clave coyuntural, como os decía, ¿no? Esa sensación no sé si habéis tenido en otros territorios de si esto va a permanecer o no. Y de hecho, prueba de eso es que la figura técnica no formó parte de la RPT, de la Relación de Puestos de Trabajo Municipal, hasta el año 2016. Y eso tiene que ver, está relacionado con otro punto de inflexión, en que no teníamos marco legal. Sí teníamos algún marco programático autonómico, como os decía, en esta red de gobierno vasco, esta financiación,
pero no marco legal para el desarrollo de políticas desde las competencias municipales. Y es la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, la LILE, que en el artículo 17 claramente nos establece la potestad del ejercicio de la competencia propia en materia de gestión de las políticas de integración social, en materia de inmigración, de acuerdo con la legislación, lógicamente, en materia de extranjería y en cooperación con las instituciones autonómicas. Y ahí se produce un punto de inflexión, de decir desde la parte política, pues esto que estamos haciendo, lo dice la ley, hay que hacerlo, así que esto se convierte en algo estructural y, por tanto, hay que dotar de una estructura estable. Y desde el año 2004, que empezamos, 2003-2004, hasta el año 2016, no se crea este puesto de forma estable. Sí ha habido compromiso a lo largo de los distintos gobiernos municipales y del conjunto de las corporaciones de estos años, porque Getxo ha realizado formalmente declaraciones públicas, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, con el voto unánime de todos los partidos políticos, en los que se reconoce como ciudad intercultural y se abordan los principales ejes de política institucional de la gestión de la diversidad. El plan de legislatura es un documento que recoge la planificación de la acción de los equipos de gobierno para los mandatos y en la primera vez que aparece fue en el año 2012, recoge como hecho emblemático consolidar una estrategia de ciudad intercultural basada en ese reconocimiento de la diversidad, en esa promoción de la interacción constante, en contacto de las personas autóctonas y extranjeras, esa participación política y social y la prevención también de la discriminación en todos los ámbitos de la ciudad. Luego se han ido aprobando planes de legislatura con fuertes compromisos, como ser una ciudad de acogida, de reconocimiento también de la diversidad como una ventaja clara para nuestro pueblo. Se han aprobado declaraciones institucionales en días relacionados con la agenda intercultural, como el 18 de diciembre, como el 21 de mayo, como el 21 de marzo. Y también hemos creído que estos posicionamientos políticos son fundamentales. Y hoy son más importantes que nunca en estos tiempos tan convulsos que vivimos. Y creemos que la migración, realmente la gestión de la migración necesita de mucha más política y de mucho menos ruido. Por tanto, podríamos resumir esta toma de conciencia como un proceso paulatino, un proceso constante que hay que trabajar, porque no hacer nada es hacer, pero para mal, y que es importante reflexionar sobre los valores que nos mueven, sobre los principios en los que nos enmarcamos, sobre el paradigma intercultural, sobre el reconocimiento de la diversidad como una ventaja para los pueblos, porque hay que creer firmemente en eso, hay 1000 ejemplos que lo explican, de entender que supone una ventaja local contar con más visiones, con más ideas, con más oportunidades, con más culturas, que al final las culturas no dejan de ser distintas formas del ser humano de adaptarse al medio que le rodea, que no son mejores ni peores, que son distintas, y luego, por tanto, la diversidad es un potencial que nos hace saber adaptarnos mejor a los cambios, nos hace ser más tolerantes, nos hace ser más abiertos, más flexibles, valores que sin duda nos hacen incluso más competitivos a nivel socioeconómico. Y desde ese reconocimiento de la diversidad como una ventaja, desde ese convencimiento, lo lógico es que construyamos una interacción positiva, porque si esto es bueno, pues vamos a llevarnos bien, ¿no? Y que miremos de otra forma también a la alteridad, que respetemos el derecho a la diferencia, el derecho a la ciudad, a ocuparla desde su diferencia también y permitirnos la construcción de identidades compartidas sin tener que renunciar a la diferencia. Y para que todo esto sea posible, y aquí vienen los retos, ¿no? Para que todo sea posible tiene que haber un principio de igualdad. Si ocupamos distintos lugares donde unos tienen derechos y oportunidades y otros no, pues es muy difícil que podamos construir esa interacción intercultural que queremos, la que de verdad genera cohesión. Y bueno, pues en todas estas cuestiones tenemos un camino largo que recorrer y estar muy atentos a los cambios que la sociedad necesita. Por eso debemos estar en más ámbitos, en el deporte, en la educación, en la salud, en la cultura, en la igualdad de mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en los servicios sociales, en todos los ámbitos. Incluir esta perspectiva intercultural en todos los ámbitos. En Getxo ha funcionado muy bien esa transversalidad.
de alguna manera, ¿no? Yo destacaría la transversalidad con igualdad, destacaría el programa de encuentros de mujeres migradas. A lo largo de los años se ha producido, las mujeres cuentan con un espacio de empoderamiento, un espacio de encuentro, también de manera individual y colectiva, donde pueden reflexionar sobre su posición como mujeres, sobre las múltiples resistencias y las luchas que han enfrentado a lo largo de su vida, haciendo énfasis en su propia historia migratoria y saber sobre la realidad que afrontan hoy en día en el municipio de acogida. Mujeres que se han incorporado posteriormente a la Escuela de Empoderamiento y más recientemente al proyecto, a la Casa de Todas las Mujeres, que hemos inaugurado hace muy poco y que hemos tenido un proceso de 3 años de construcción comunitaria para ponerlo en marcha, donde las mujeres migradas han participado en clave de igualdad activamente y donde todas juntas sentimos que tenemos una habitación propia y también colectiva para nosotras. Se ha trabajado de forma importante con juventud, en espacios con jóvenes, en distintas iniciativas conjuntas, en el ámbito deportivo muchísimo, en el fomento del euskera, que también hay que trabajarlo, porque el idioma puede ser un gran elemento de identificación, de inclusión, aunque también de exclusión, si no se dota de herramientas de apoyo y sobre todo porque el euskera es bastante difícil de aprender. Con el área de servicios sociales, diálogo constante, incorporación del acompañamiento a los procesos de reagrupación familiar, en la intervención psicosocial y socioeducativa, por ejemplo, múltiples coordinaciones. Con el área de cultura, que ha conseguido incorporar esa mirada de forma muy interesante. Siempre ha invitado nuestro técnico intercultural a todos esos equipos técnicos de las distintas áreas a conocer y a reflexionar las panorámicas, todos los estudios anuales que vamos haciendo y también a desarrollar conjuntamente iniciativas comunitarias. La verdad que sin todos estos equipos técnicos hubiera sido imposible. Para quien tenga interés, hay un documento que sistematiza todo el trabajo del Ayuntamiento en materia intercultural desde el año 2004 al año 2019, que ha realizado la doctora en Antropología Andrea Ruiz Balzola, y es un documento muy interesante. La red nos ha permitido aprender de otras ciudades, de sus experiencias de éxito, de sus iniciativas, de sus proyectos y también de sus dificultades. Aquí veis la estrategia antirrumores. Bueno, veis que nos lo pasamos muy bien. Y esto es clave, ¿no? La estrategia antirrumores es un proyecto, una estrategia fundamental en la que llevamos ya más de 10 años de andadura, que sin haber estado en la red y sin haber bebido de otras ciudades hubiera sido imposible. Participan muchísimas personas, es intergeneracional, tiene un alto grado de compromiso, de formación, de información continua. Cada vez vamos a ir atacando y buscando más lugares, porque estamos ya los convencidos y las convencidas, hay que encontrar muchos más lugares y espacios también. Se intenta siempre que sea un espacio en el que disfrutar, por eso la gente repite una y otra vez, porque encuentra un lugar muy amable. Bisilaguna, por aquí nos veis, ¿no? Estoy con la alcaldesa presentando el último avance de la estrategia antirrumores, que la hemos llamado estrategia antirracista, y damos ese paso más, ¿no? Quizá hace unos años nos hubiera costado nombrarlo así. Y luego, pues Bisilaguna, que es otro programa de interacción positiva. De ahí han surgido grandes iniciativas. También es otro programa que no se nos ha ocurrido en Guecho, que hemos incorporado también del aprendizaje de otras ciudades y que hemos hecho propios, ¿no? Bisilaguna significa la familia de al lado, ¿no? Amigos que viven juntos, que buscan espacios de encuentro entre la ciudadanía. Y el objetivo es un poco relacionar a diferentes familias que viven en Guecho mediante una comida. Los vascos siempre hacemos así, todo en una mesa, ¿no? A los que nacieron aquí, a los que nacieron allí, a quienes han venido desde otros países. Una familia que reside en Guecho, nacida o venida, invitaría a otra familia a comer en su casa, también para compartir esa experiencia y ese diálogo, y también con una persona dinamizadora, ¿no? Esto lo hacemos todos los años, pero no nos hemos quedado ahí, porque además de las comidas anuales nos vamos al monte juntos.
Y lo mejor de esta iniciativa es que lo organizan las entidades, con el apoyo del Ayuntamiento, lo organizan entidades de apoyo al euskera, la Federación de Asociaciones de Personas Migradas, a las que se unen cada vez con nuevas actividades, más entidades. Ahora trabajan para las salidas al monte, tenemos Ibilki, una entidad que se ha obsesionado con que suban al monte todas las personas, incluidas personas que no ven, personas con dificultades graves de movilidad, y entre todas nos ayudamos. Bueno, pues estas personas también se están incorporando, esas subidas inclusivas al monte. Bueno, cada vez hay más entidades en el espacio Bisilagunas, ¿no? Yo creo que eso es un espacio muy rico, porque además es de pasarlo bien. Aquí veis el plan de acogida, y de él derivó la Oficina de Acogida y Atención a las Migraciones. Este es otro proyecto comunitario que hemos venido trabajando en los últimos años, que ha sido la de construcción comunitaria a través de la metodología IAP, de la investigación, acción, participación, de un plan de acogida multinivel con la dirección de Gloria Rendón. Y de ahí, una de las acciones fundamentales ha sido que hayamos puesto en marcha una oficina municipal de acogida, con todos los respetos y con toda la diferencia, porque somos un pueblo muy pequeñito, pero aprendiendo mucho del conocimiento que Gloria nos pudo poner encima de la mesa a través de su experiencia en el Sayers de Barcelona. La abrimos en 2022. Como resumen, os digo que contamos con una profesional de primera acogida que conoce todos los recursos del municipio, que recoge la demanda, las dudas, las necesidades que deriva y a quién derivan. Y ese es parte del éxito también, que estamos consiguiendo que otros recursos públicos y privados deriven a las personas a la oficina, y que recoge esa oficina datos también para conocer cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades, qué sucede en los itinerarios, ¿no? Y bueno, también contamos además con un servicio jurídico especializado que trabaja muchas cuestiones de extranjería, pero también de acceso a derechos. Veis, os ponía aquí, no se ve muy bien, pero este es nuestro plan de mandato. En nuestro plan de mandato estos son los ejes que queremos trabajar, los ejes de ciudadanía que queremos trabajar, y uno de ellos es ser una ciudad diversa, reconocer la diversidad y ser una ciudad acogedora. Y a través de esos ejes salen acciones concretas y compromisos concretos, y uno de ellos era realizar este plan de acogida, ¿no? Creo que es importante que hablemos de retos, remover, creo que los grandes retos, nos preguntaba Vicente, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos que veis? Yo creo que remover todos los obstáculos que generan desigualdad, porque decíamos antes, ¿no? Sin desigualdad es muy difícil la interacción positiva. ¿Cómo podemos incorporar a algunos colectivos más estigmatizados? ¿Cómo trabajamos también el respeto por la pluralidad religiosa? ¿Cómo prevenimos la vulnerabilidad ligada a la condición de extranjería, a la situación de la vivienda? Esto es algo que nos va a ocupar muchísimo en este tiempo, a la educación, a la salud, a los servicios sociales, que igual estos tres últimos creemos que son sistemas más consolidados, pero también en ellos hay muchísimos obstáculos desde la perspectiva de extranjería. El padrón del que se hablará mañana es una llave de acceso a todos los derechos, y es a menudo el primer gran obstáculo. Los retos, claramente, desde nuestra visión, están en el acceso a derechos para todas las personas en condiciones de igualdad. Y luego que vivimos un tiempo de amenazas muy importante, donde las narrativas en torno a la inmigración se asocian a la inseguridad, al enfrentamiento. Son narrativas que generan miedo, y ante el miedo pues, reaccionamos distinto, y que precisamente es lo que se busca para obtener un rédito político. Y cuanto más se excluye, más se vuelven ciertas esas percepciones, porque la exclusión social grave tiene claros vasos comunicantes con la marginalidad, y esta con la seguridad y también con la cohesión social que todas y todos necesitamos. Sí que creemos que es más necesario que nunca seguir trabajando en esta estrategia antirracista para contrarrestar estos discursos de odio. Creo que también necesitamos, como reto, tenemos por delante nuevos marcos, porque los marcos que tenemos hasta ahora no nos sirven del todo. Necesitamos leyes de acogida que repartan competencias claras, rutas, itinerarios, responsabilidad pública, y mejorar claramente la coordinación multinivel, por humanidad,
por justicia social y también por interés propio, porque solo de la mano de la incorporación de las personas que han llegado, de las que están por venir, podremos hacer frente al reto demográfico, al sostenimiento del estado del bienestar y podremos asegurar la cohesión. Acabo, os dije antes que os iba a hablar de los jóvenes marroquíes, con esto termino. No hablo de los menores, que tienen un marco regulado de derechos humanos y de protección a la infancia, y aún así, ¿verdad?, estamos viendo las dificultades de gestión, la heterogeneidad de las cifras entre unas comunidades autónomas y otras. Estamos siendo además protagonistas, fundamentalmente Canarias, pero también Euskadi, por este tema en el debate político nacional. Imaginaos cómo estamos con los adultos jóvenes, que no gozan, no les asiste un marco de derechos de protección. Estimamos que en Vizcaya contamos con más de 2.000 jóvenes procedentes de Marruecos en situaciones de sinhogarismo. Se han concentrado en los 3 municipios de mayor tamaño, Bilbao mayoritariamente, a distancia, pero también Barakaldo y Guecho. Durante el confinamiento, las instituciones locales de mayor tamaño improvisamos albergues de urgencia, de acogida temporal, en polideportivos municipales. Se implementaron acciones para la cobertura de las necesidades básicas, apoyo socioeducativo, con equipos, coordinación con el área de salud, con salud mental, prestaciones económicas a la salida del confinamiento, para la incorporación en habitaciones, en viviendas privadas de alquiler. Y al pasar varios meses en el polideportivo, el confinamiento y los meses de la desescalada, y al contar con padrón social, todos generaron derechos de acceso a prestaciones de emergencia social de carácter autonómico que por encomienda de gestión gestionamos los ayuntamientos. Ninguno volvió a situaciones de calle en Guecho y en otros municipios. Fue una reflexión conjunta, lo que nos hizo pensar que la construcción de itinerarios es posible, claramente, ¿no?, y que debe estructurarse, porque estos jóvenes están llegando a recursos que el decreto de cartera de servicios sociales habilita para personas en exclusión, albergues temporales para unos días, y la mayor parte de ellos no son personas en exclusión cuando se les pasa una valoración técnica por parte de su trabajadora social. Son personas con sus habilidades conservadas, con motivaciones para el empleo, para la formación, con ganas de generar vínculos comunitarios, y su único problema es que no tienen vivienda, no tienen medios económicos, no tienen acceso al empleo y están desplazados de su red familiar. Así que, junto a 3 entidades sociales del municipio, definimos un modelo de itinerarios. El Ayuntamiento ha habilitado viviendas, financia la cobertura de necesidades básicas de los jóvenes, financia los equipos técnicos con los que se ha dotado a las entidades e incluso hemos financiado obras para generar locales de relación comunitaria. Estos locales han sido imprescindibles, espacios para relación comunitaria donde sucede todo, clases de castellano, jugar al parchís, música, todo tipo de cosas. Llevamos 4 años con el proyecto, hoy participan más de 400 personas voluntarias del municipio, sobre todo personas jubiladas, que acompañan a los jóvenes en todo tipo de actividades. Hemos desarrollado un programa de mentoría social y varios jóvenes han completado los itinerarios y hoy trabajan en distintas empresas vascas y hacen una vida normalizada en la comunidad. Establecimos una fase 0 donde los jóvenes que llegan, si deciden quedarse a los 3 meses de seguimiento con su trabajadora social, obtienen padrón social y desde el minuto 1 van a clases de castellano comunitarias y se relacionan con el voluntariado. También acceden a comedor social, a duchas y a consigna. La fase 1 es un albergue que gestiona una de las entidades en sus instalaciones, conviven con presencia educadora constante y tejen también, reflexionan sobre su proyecto migratorio, porque cuando estás en la calle mucho tiempo las percepciones y tus autopercepciones también son distintas. Trabajan la realidad en la que viven. Se trabaja la responsabilización y cuando ya están preparados, han definido su itinerario, pasan a la fase 2, a viviendas compartidas, con más autonomía, que reciben una visita educativa semanal con una menor intensidad. Y mientras duran sus limitaciones para acceder al empleo, por sus situaciones de extranjería, se forman como profesionales en distintos sectores laborales que sean de su interés. La última fase es la vivienda de autonomía, cuando acceden a prestaciones sociales o a empleos. Este es un modelo que no está exento de dificultades porque las plazas en la fase 0 se nos han saturado, exceden la capacidad de la Administración y también de las propias entidades.
Hay muchos jóvenes y las estructuras no dan para atender a todos. Se están dando por parte de las entidades desayunos, meriendas, incluso los días de frío y de lluvia, cuando se llena el albergue invernal, las entidades los acogen en sus instalaciones. Incluso hay jóvenes que han generado vínculos con personas mayores y éstas les han acogido en sus viviendas. Están presentes en la comunidad constantemente en muchas de las actividades que se hacen en red con todo tipo de asociaciones. Y, sin embargo, como en los municipios colindantes no se ofrecen muchas veces ni siquiera padrón social, pues tenemos muchos jóvenes en Getxo y los recursos están saturados y tenemos más jóvenes en la fase 0 que las posibilidades que tenemos de las fases 1, 2 y 3. También tenemos dificultades en la fase 3 de incorporación a vivienda, porque aunque cuenten ya con medios económicos, el problema estructural de la vivienda nadie les alquila y nos está costando muchísimo esto, ¿no? Por tanto, necesitamos políticas multinivel, marcos legales de acogida que atiendan a esta vulnerabilidad, tejer relaciones comunitarias, acompañarnos también emocionalmente en sus difíciles procesos, porque a veces caen por eso, porque es muy difícil sostener a nivel emocional esas situaciones en calle sin apoyo familiar. Las personas mayores, porque esto también nos viene bien, las personas mayores encuentran un espacio imprescindible para desarrollar su generatividad, así que ganamos todos, y la verdad que la comunidad se está haciendo grande y empieza a presionar también para que se mejoren las políticas. Ahora una de las entidades desarrolla un programa de acercamiento e información con la policía local y la Ertzaintza. Esto lo aprendimos del gran trabajo que hacía la ciudad de Fuenlabrada en este sentido, es un acierto enorme. La colaboración público-privada es el mejor camino que hemos encontrado con la financiación municipal a través de convenios, que es un marco a nosotros la Ley de Servicios Sociales nos lo establece como marco preferente de contratación. Y trabajamos una coordinación municipal con las coordinadoras de servicios sociales, pero no desde la imposición, porque creemos que hay que ceder el poder institucional, no para perderlo, sino para compartirlo. Y la coordinadora de servicios sociales está haciendo una gran labor en esta materia. Yo me pasaría horas hablándoos de este proyecto, no lo voy a hacer, os voy a poner un pequeño vídeo que hablan ellos, pero sí deciros que si de verdad nos creemos que somos una sociedad envejecida, porque es así, los datos nos lo dicen, el dato mata el relato, es así, somos gente muy mayor, pues que nos lleguen jóvenes es una gran oportunidad, así que hay que perseguir esa oportunidad y remover los obstáculos y las dificultades. Con respecto a los menores, también decir que quizá lo que fallan no son los menores, sino los modelos de intervención que estamos construyendo, los ratios jóvenes frente a profesionales que dificultan enormemente la construcción del vínculo educativo y terapéutico. Pero es difícil repensar las políticas que implementamos y el caldo de cultivo es el rechazo social. Es como un círculo vicioso, ¿no?, con el que trabajamos y que intentamos romper. Por eso que en Getxo no hay uno ni dos, sino muchos jóvenes migrados que duermen en calle, pasan mucho frío y a la mañana se levantan para ir a clase y son ejemplo de resiliencia y de buen hacer. Y bueno, pues lo que queremos hacer es, allá donde podamos, contar lo contrario a otras narrativas que son las que se imponen, porque esta es la realidad que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y estamos construyendo una realidad comunitaria que lo hace posible. Se puede avanzar, y mucho, aunque sigue quedando claramente mucho por hacer, pero nos lo tenemos que creer. Muchísimas gracias. Juez, expresidente del Tribunal Superior Vasco, y él, un joven migrante en situación irregular. Forman una de las 16 parejas de mentoría social que se han formado en Getxo. Mentor y mentorado quedan para charlar sobre sus vivencias en su día a día. Y con estos encuentros se busca favorecer la integración social de personas en riesgo de exclusión. Me llamo Yusuf, soy marroquí, tengo 22 años. Llego a España en el 2023. Fuimos desde el Sahara de Marruecos hasta Lanzarote, en una paterraza. Estoy estudiando un grado medio de electromecánica. Me llamo Juan Luis Ibarra, he sido magistrado muchos años en el País Vasco. Hago de mentor de Yusuf en su camino hacia lo que él desea, que es llegar a vivir como un buen ciudadano en el País Vasco. Me resulta
muy importante intentar entender en un diálogo intergeneracional lo que es la vida de unas personas que han dejado atrás su país y su familia, que no han hecho una cosa muy distinta a la que hicieron mis propios abuelos. Josep, sobre todo, lo que me aporta es la posibilidad de estar a su lado, no estar delante de Josep, y de, en su caso, pues darme la oportunidad de poderle explicar inquietudes, algunas circunstancias que se le plantean en su vida cotidiana y que le resultan sorprendentes, y entonces pues procuro explicárselas e incluso podría ser de vez en cuando dar algún consejo, pero menos. Luis me ayuda mucho, por ejemplo, me enseña el idioma, la cultura del País Vasco y cómo va el mundo aquí, cómo trabaja la gente, cómo, pues muchas cosas. Hay veces que hay que hacer parejas que no siempre fructifican, porque esto tiene una duración de 1 año, donde hay que crear un vínculo de confianza importante. El vínculo empieza de una forma artificial y hay que ir construyéndola. No es una ayuda. Esto no se trata ni de paternalismo. Han vivido un horror y no hay que menospreciarles, sino empoderarles, y una sonrisa, alguien que no se agarre el bolso cuando les ve pasar, alguien que no les juzgue. El mentorado me da un baño de realidad. El ver la dificultad de la vida, la capacidad de superación, y el mundo es mucho más como ellos lo viven que como nosotros lo vivimos. Una de las claves que tiene la mentoría es entender cómo funciona el mundo o cómo funciona esta sociedad. Y cuando tienes a personas que tienen mucha experiencia en esa sociedad y pueden enseñarte y darte una visión un poquito más amplia de esta realidad, ayuda a poder no solo incluirte físicamente, sino mentalmente, y saber cómo tienes que trabajar para hacerlo lo mejor posible y entenderte con las personas que están en esta sociedad. Mi sueño, pero pues terminar el curso y trabajar aquí en el País Vasco. Me parece gente muy valiosa, y que me gusta pensar que es la gente sobre la que se va a construir una buena parte de la sociedad del País Vasco en el día de mañana. Bueno, Carmen, bien, ¿no? Bien. No sé si alguien se ha dormido. ¿Tú estás segura que estuviste 45 minutos? No sé, mucho. Bueno, 5 páginas de notas, después hacemos la conversión. Bueno, Getxo creo que nos tenía algo que contar, creo que ha sido muy interesante, nadie se ha dormido, creo que todas las personas hemos estado muy atentas a tus palabras. Gracias por el esfuerzo de sistematizar una trayectoria, porque nos has contado o nos has intentado mostrar toda una trayectoria, un proceso. Antes demandabas en algún momento de tu aportación la importancia que tiene dotarnos de marcos, definir itinerarios, tener referencias. Creo que has ido incorporando, ¿no?, todos esos marcos, itinerarios, referencias que ustedes han ido construyendo durante esa trayectoria. Creo que también ha ido quedando claro, ¿no?, cómo han removido los obstáculos que planteabas, que era uno de nuestros grandes retos, cómo se han creado las condiciones para poder trabajar y para construir esos liderazgos políticos y llegar incluso a consensos con sensibilidades tan diversas, tan heterogéneas, ¿no? La importancia de la acción técnica, pero también de la implicación social, ¿no? Y cómo eso ha acabado definiendo una estrategia, ¿no?, donde obviamente una estrategia que aspira a contener al conjunto social, pero siendo realistas sabemos que vamos a tardar mucho tiempo en que todas las personas se puedan involucrar, pero estamos en ese proceso, en esa línea, ¿no? Hay algunas cuestiones. La palabra que más ha aparecido, que yo más he registrado en tu aportación, ha sido indagar, pensar, reflexionar. Me parece muy interesante, ¿no? A partir del conocimiento previo de la realidad,
ir actualizándolo de forma permanente para ir tomando decisiones, ¿no? Saber lo que ocurre en nuestro entorno más próximo para saber, o por lo menos ir configurando esa respuesta necesaria. Tenemos 10 minutitos nomás porque hay preparado un desayuno para todas ustedes, entonces no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, formularle alguna pregunta a Carmen o hacer una reflexión. Sería breve, siempre para que podamos formular varias. Y luego del desayuno seguramente volveremos otra vez a tener un espacio para que puedan intervenir. Sería bueno que se presenten, digan quiénes son y formulen su pregunta o hagan su reflexión. Hola, buenos días. Soy Jara Esber Pérez, yo vengo de Barcelona y antes de nada, bueno, felicitaros a Migradmi por este encuentro y en concreto a Getxo. Hola Carmen, bueno, antes de nada felicitaros por toda la explicación que nos habéis dado, la verdad es que son 1000 cosas, ¿no?, a tomar como ejemplo. En concreto he tomado nota del tema del Sayer, que yo tuve la suerte de trabajar con Gloria Rendón durante 6 años y creo que es un muy buen ejemplo de buenas prácticas y me surgían 3 consultas que te las lanzo y la que quieras, si te apetece me la contestas. Por un lado, cuando hablas del programa, bueno, las 3 van dirigidas al programa de los jóvenes marroquíes. Hablas del tema del padrón social. Me gustaría saber este padrón social si se vehiculó mediante los albergues, centros de servicios sociales o algún otro dispositivo municipal. Después, si te he entendido bien, hablabas de la vinculación de estos jóvenes con empresas vascas. Si se hizo algún trabajo itinerario de vinculación con las empresas y algún trabajo también de sensibilización, ¿no?, puesto que antes también nos hablabas de la percepción de la población marroquí que en algún momento a lo mejor no era del todo positiva. Y por último, me ha parecido muy interesante el tema de que hablabas del acercamiento con la policía local y con la Ertzaintza, ¿no? Si tuvo que haber un proceso también de formación hacia la policía local, supongo. ¿Cómo fue esta vinculación? Ahí te lo dejo, gracias. Vale, es que ricasco. A ver, nosotros llevamos 4 años trabajando con este programa que nació, como os dije, de los aprendizajes de la pandemia y de crear cosas en la pandemia que teníamos que crear por la situación que estábamos, que no sentíamos que éramos capaces de hacerlo antes. El tema del padrón social, nosotros a todas las personas, que es algo que tenemos trabajado también desde algo que ha incorporado los servicios sociales, bueno, que está en la normativa, pero que ha incorporado los servicios sociales gracias también a esta mirada intercultural y al apoyo y la coordinación con los equipos técnicos del Servicio de Interculturalidad. Getxo sí que es una referencia en la comarca en esta materia. Las personas que llegan en nuestro ordenamiento, las personas que llegan visitan a la trabajadora social, algunas de ellas llegan normalmente por el albergue de acogida nocturna. Los albergues de acogida nocturna son recursos de comarca de los servicios sociales en Vizcaya que tenemos desarrollados Bilbao, Barakaldo y Getxo. Durango todavía no tiene, bueno. Y en estos recursos llegan los jóvenes a pasar unos días nada más. Si son recursos para la exclusión social, no para las personas en riesgo, que son estos jóvenes. Pero es una vía de entrada que nos hace que puedan alcanzar itinerarios con la trabajadora social, vincularse con la trabajadora social. Si a los 3 meses de estar con la trabajadora social manifiestan que no están en tránsito y que su proyecto migratorio quieren hacerlo en Getxo, obtienen el padrón social. Y a partir de ahí, bueno, los itinerarios con ellos ahora los estamos iniciando desde el minuto 0, porque la relación comunitaria es desde el minuto 0 que manifiestan esto. Pero sí, se vincula de esta manera. La mayor parte llegan por el albergue y llegan con trabajadoras sociales especializadas que están trabajando con ellos. No llegan al conjunto de las trabajadoras sociales como el resto de la población, que depende del barrio que viva, va a una trabajadora social o a otra, y ahí estamos reflexionando también de por qué hacemos esa diferencia y si es conveniente o no, porque las listas de espera hacen que esos procesos de acceso al padrón se ralenticen, ¿no? Entonces, ahí estamos pensando. Luego decías la vinculación con empresas vascas y la sensibilización. Aquí nos estamos aprovechando mucho del recorrido que ha hecho la Diputación Foral en este sentido, con proyectos anteriores en el ámbito del empleo agrario. Y como ya están trabajando ellos en Diputación
Eso nos sirvió también para todo el tema legal, ¿no? Las posibilidades que ahora muestran la reforma con el decreto de extranjería. Pero todavía tenemos dificultades. Muchos de ellos que han llegado no son por vinculaciones directas con las empresas, sino la parte comunitaria, es tanta gente la que está, que es la parte comunitaria la que lo hace posible. Y luego también, estamos trabajando de forma multinivel con Diputación, pero de forma incipiente. Y luego también, pues porque hay una necesidad, hay vacantes, y cuando los chavales hacen su recorrido y obtienen la formación, entran en periodo de prácticas, entran a trabajar y son muy valorados. Entonces, todas esas son las formas que suceden, pero todo es incipiente. Y el acercamiento al tema de la policía local es algo que hemos querido hacer siempre, que aprendimos de Fuenlabrada, pero teníamos otra realidad migratoria y ahora lo hemos trabajado con comunidades bolivianas y así, latinas, pero ahora se nos hacía muy importante trabajar en este ámbito con estos jóvenes, sobre todo porque también hay una estigmatización muy grande ligada a la seguridad. Parece que todos los problemas de seguridad son por parte de estos jóvenes, y entonces lo que estamos intentando es crear, también todo el trabajo está siendo comunitario, son las propias personas voluntarias, que algunas veis muy cualificadas, las que colaboran activamente en esto, también personas jubiladas de la policía local y de la Ertzaintza que viven en el municipio. Y lo que está también incipiente de este proyecto, lo estamos transitando, pero bueno, lo que estamos es intentando crear vínculos, miradas, que los jóvenes conozcan, que creen confianza también con la policía local, porque a veces también hay otras miradas, y que la policía local también tenga otras miradas y valore el esfuerzo que los jóvenes están haciendo, porque realmente yo soy madre de un adolescente, me pregunto si vivieran esas condiciones, ¿no?, ¿qué le podría exigir? Un poco eso, no sé si te he contestado. Y Barcelona es de quien aprendemos, o sea que... Y luego el señor de atrás. Sí, buenos días. Sí. Carlos Jiménez, Universidad Autónoma. Bueno, doble... ¿Sí? ¿Se oye? Dos cuestiones, Carmen, muy concretas, pero antes felicitarte doble enhorabuena. Primero, por el trabajo fantástico de lo que has expuesto en una localidad. ¿Cómo sería el mundo si fuera como Guecho? Vaya, estaríamos... ¡Qué maravilla! Así que enhorabuena, que me siento muy orgulloso. Y segundo, por la presentación. Las cuestiones que te planteo sería, primera, si está previsto algún tipo de protocolo preventivo para los conflictos, si la dimensión mediadora, formación en mediación, en resolución de conflictos, lo tenéis o no incorporado. Y el segundo tema que me preocupa muchísimo, tal como están las cosas, es si cuando llegan las elecciones locales, municipales, si se aborda o no la cuestión migratoria y cómo se aborda por las diferentes fuerzas políticas locales. Gracias. Gracias, Carlos. A ver, hacemos todo esto, pero estamos muy lejos, estamos en un proceso. Entonces, todo esto contado así, es verdad, se han hecho muchas cosas, pero todavía estamos muy lejos de conseguir ser una ciudad intercultural. No tenemos un protocolo preventivo de conflictos. Es muy interesante esto que planteas. Alguna vez ha salido en las reflexiones, los conflictos, estamos percibiendo ahora conflictos graves con el tema de los jóvenes, y estamos atajando, intentando trabajar, concentrarnos en las condiciones de vulnerabilidad. Pero somos conscientes de que ese clima político de consenso que hemos mantenido hasta la fecha se está rompiendo. Entonces, creo que es importante que podamos trabajar. Yo he visitado otras ciudades que tienen grandes equipos de mediación comunitaria, como Hospitalet o ciudades catalanas, y he observado qué sucede ahí, pero todavía nosotros no habíamos experimentado esto, y creo que es un camino por el que tenemos que transitar. En el debate público no ha aparecido la cuestión migratoria más que de forma amable en toda esta trayectoria, pero ahora sí que se está trasladando este debate en nuestras sesiones plenarias. De forma incipiente, pero creemos que si no intervenimos ahí, pues también se puedan dar
malas condiciones, pues porque también ese clima, al final la política lo que hace es poner encima de la mesa lo que se percibe por parte de la ciudadanía, y ese clima está también en la ciudad y es una amenaza, y sí, tenemos que trabajar en ello sin duda. Gracias. El señor del fondo y ya acabamos. Buenos días. Yo era sobre el vídeo, al final, si pudieran definir un poco más la figura de los mentores. ¿Escuchan? Sí, profundizar en el tema de los mentores. ¿Quiénes son los mentores? De los mentores, vale. Dentro del voluntariado hay ahora mismo más de 400 personas que están vinculadas a 2 entidades. Una entidad es una comunidad parroquial que a lo largo de que venía trabajando ya en el apoyo instrumental a jóvenes, y a lo largo de estos años se ha constituido como una asociación, y luego otra asociación más de la sociedad civil que no tiene ese carácter religioso, pero que con los espacios que hemos creado, esos espacios que posibilitan, cada vez llegan más personas voluntarias. Dentro de todas las personas voluntarias se está trabajando la gestión del voluntariado, porque a veces también hemos ido observando cosas, pues que las personas quieren ayudar, pues yo qué sé, con el tema de comidas o meriendas, pues ocupan ellas el espacio y los jóvenes están en una esquina, ¿no? No se producen esas relaciones igualitarias, entonces necesita formación, y en los equipos técnicos socioeducativos hemos incorporado parte del porcentaje de horas para trabajar también se generan frustraciones, acompañar no es fácil, ¿no? Hay que saber hacerlo. Pero bueno, esto lo estamos trabajando, no todo es perfecto, pero dentro de esas personas hay personas con una trayectoria, con un conocimiento, con una capacidad, que han seguido un proceso formativo por parte de los equipos de intervención socioeducativa y psicosocial, y que están desarrollando estos programas de mentoría social en la entidad personal, en esta entidad que hablo más de carácter social. En este momento hay 16 parejas. Y la verdad que es una iniciativa muy reconfortante para ambas partes. No todos los jóvenes están en procesos de mentoría, todos no necesitan lo mismo, no podemos homogeneizar. Hay chavales que van como un tiro, solo necesitan vivienda, o sea, no todos necesitan los mismos apoyos ni están en las mismas situaciones. Hay chavales que vienen con estudios universitarios, con un recorrido vital muy interesante, y nos estamos dando cuenta también que muchas de las personas mayores, necesitamos incorporar a la gente joven que está en los procesos de mentoría y en los procesos de voluntariado, pues antiguas directoras de colegios, psicólogos, educadores, profesionales, como habéis visto, ¿no? Juan Luis fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pues una voz muy cualificada en Euskadi, ¿no?, que está haciendo esta labor. Pues esas personas sí han recibido una formación, y me acuerdo mucho de Marisol, una profesora jubilada, directora de un colegio, que dice que ella pues, vive sola, es una mujer jubilada, ya no es profesora porque es una mujer jubilada, y volver a vivir esta experiencia con los jóvenes a ella le ha devuelto a la vida, el sentido de la vida y el desarrollo de su generatividad, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo tenemos 16 parejas, no sé cómo iremos creciendo en ese sentido, pero creo que la mentoría social es una herramienta estratégica para poner encima de la mesa y trabajar en esta clave. Gracias. Bien. Me quedan 5 años para la jubilación nada más. Me voy a apuntar a la mentoría, eso sí. Compañeras, muchísimas gracias por la interpretación, que se lo han ganado. Van a seguir con nosotras, ¿verdad?, toda la jornada. Carmen nos hablaba de la construcción comunitaria. En la construcción comunitaria sabemos que las relaciones son fundamentales. Las relaciones se construyen mejor cuando lo hacemos comiendo algo, tomándonos algo. Es lo básico, ¿no? Es la lección 0. Y están invitados, si no me equivoco, ahora a un desayuno, 20 minutitos, 25 minutitos, para reanudar lo más puntual que podamos e ir estrechando esos vínculos. Carmen, muchas gracias. Gracias a La vosotros. próxima en Hecho, ¿verdad? Claro. Muy bien.